Bienvenidos a su programa El Poder de los Sueños, un espacio auspiciado por Fundación Garza Roja y Academia de Arte Scarlett Pazmiño. En nuestro segmento Conquistadores vamos a dar esa oportunidad de reencontrarnos con nuestra memoria, con nuestra identidad. Y para esto tenemos un invitado muy especial, conocedor de estos temas, que es el doctor Fernando Mancero. Él es miembro de la Academia Nacional de Historia, presidente fundador de la Fundación Bienvenido Guayaquil, miembro de la agrupación Cultura y Fraternidad y también autor de varios libros sobre historia de Guayaquil y sus astilleros, conferencista, divulgador cultural, organizador del saludo a la aurora gloriosa. Con él, con Fernando Mancero, estaremos conversando sobre Guayaquil, huellas de su historia. Les recuerdo que esta entrevista la pueden oír y ver a través de Infograma TV y también RTP. Fernando, qué gusto tenerlo aquí. Siempre es muy especial poder conversar con usted y cada vez nos alimentamos de mucho conocimiento que nos hace sentir más orgullosos de nuestra identidad como guayaquileños. Muchas gracias, Scarlett, por la invitación, por la nueva invitación. Muchas gracias por la confianza en tenerme aquí presente y estoy a las órdenes para todas las preguntas y todo lo que deseen para seguir adelante. Julio es el mes especial, estamos cerca de las festividades que se realizan en honor ya sea al patrono, a Santiago Apóstol, o también pues lo relacionan con la fundación. Y para eso queremos empezar a conocer sobre los orígenes del nombre Guayaquil. ¿Existe algún tipo de documentación donde se recogen datos de este nombre? Bueno, por supuesto. Existe un escrito que se rescató de un documento en Cusco, que se escribió en Cusco, en el cual Francisco Pizarro se dirige a uno de sus lugartenientes y le entrega a este lugarteniente, digamos, la posesión de esta zona, ¿no? En la cual habitaba el cacique Guayaquile. Guayaquil. Entonces dice, te entrego al cacique Guay y al cacique Guayaquil con todos sus indios y posesiones, etcétera, etcétera. Es un documento que seguramente lo vamos a poner en la pantalla para que los espectadores puedan ilustrarse un poco mejor. Pero es la primera vez que aparece escrito el nombre así, ¿no? Guayaquil. Ocurre que al parecer no era el nombre propio del cacique, sino que era su cargo. Entonces era el cacique de Guayaquil, porque toda esta zona, es decir, lo que comprende la cuenca del río Guayas, tanto Daule como la del Babahoyo, que era habitada por los chonos, que también hay que decir eso, no por los huancavilcas, se conocía como Guayaquil. Entonces, tenemos esa circunstancia, que es un topónimo. Inicialmente nos daba la impresión, y así los historiadores lo acogieron, que nuestro nombre era un patronímico, ¿no? Es decir, de este cacique. Pero en realidad, al parecer, se trata de un topónimo. Este topónimo viene de una lengua antigua, ¿no? Pre-inca, y desde luego prehispánica, que al parecer, uniendo datos de diferente índole, siguiendo los caminos de los topónimos en las diferentes partes del Ecuador, significaría nuestro hogar junto al río o nuestro hogar en el río o en la playa del río. No está claro, pero más o menos es así. Lo cual es muy coherente con nuestra ciudad. Nuestra ciudad está rodeada de agua, está el río, está el estero. Como dice nuestro amigo Ramón Sonnenholzner, somos animales acuáticos, ¿no? Entonces, es muy coherente con la realidad que vivimos. Y esa definición que uno crece escuchándola en la escuela, Guayaquil, nuestra casa grande. Esa definición, al parecer, deviene de una traducción más bien del quichua. O sea, es una traducción un poco forzada. Entonces, a lo largo del tiempo,
como nuestros historiadores antes tenían muy buena intención y pues eran gente versada, pero no científica como ahora, y tenían menos insumos para el estudio, pues llegaron a esa conclusión, ¿no? Entonces, si hablamos de las fuentes más antiguas, la primera está relacionada con lo del Cusco que usted nos indicaba. Exactamente, sí. Sí, ese documento que pues, se lo puse a tu disposición, ahí se nombra al cacique Guayaquil. Es una persona que existió. Ya, ¿y existen otras teorías sobre el nombre o esta No, sería...? lo otro que sabemos todos de Guayaquil y todo es leyenda, ¿no? Pero como toda leyenda, tiene su cierto viso de verdad, dado que existió el cacique. Pero esta historia y esta leyenda no. Ajá, a eso iba. ¿Hay algún fundamento histórico sobre Guayaquil no, o forma parte pues de una tradición oral? No, forma parte de una tradición oral, pero no tan antigua tampoco. Esto aparece pues a principios del siglo XX, cuando con muchas otras leyendas, tanto Gabriel Pino Roca como, caramba, se me va este momento el nombre, escriben las leyendas del tiempo heroico y también estampas y costumbres de Guayaquil. Entonces, ahí aparece esa leyenda. Lo que ocurre es que coincidencialmente también se esculpe, pues o se funde más bien, sería la palabra, la escultura que hoy conocemos como Guayaquil. No es así. Cuando se la fabricó, tenía el nombre de indígenas del Guayas. Perdón, aborígenes del Guayas. Aborígenes, o sea, por Guayaquil para nada. No se trataba de establecer el tipo o la forma en que vestían, etcétera, los aborígenes del Guayas. Pero coincidencialmente aparecieron estas leyendas y todo, pues, y se dio la situación para que, pues, esté tan acendrado dentro del conocimiento popular esta leyenda. Y al hablar de estas leyendas, si escuchamos personajes, escuchamos a los aborígenes, ¿quiénes habitaban esta región antes de la llegada de los españoles? Esta región estaba habitada por la etnia de los chonos. Yeah. Porque los huancavilcas habitan de la cordillera Chongón-Colonche hacia el mar. Si bien es cierto, hay alguna mezcla, etcétera, pero básicamente eran los chonos, ¿no? Que eran personas extremadamente violentas, difíciles e indomables, ¿no? No así los huancavilcas, que según las descripciones de los conquistadores, eran personas, así lo dicen ellos, más políticas y más dispuestas, ¿no? Entonces no eran violentos como los chonos, que eran los que habitaban toda la cuenca del Guayas. Seguimos en esas huellas de la historia, como dice nuestro tema, y hablemos de esa fundación. Una fundación que tiene muchas versiones y que siempre es importante aclarar, porque todo lo que enseñan también en los planteles debe de revisarse, ¿no? Y ir renovando cierta información con esa base de investigación. Sí, entonces, ¿qué podríamos hablar sobre las fundaciones, el término traslados que aparece también? ¿Cómo podemos explicar eso? A ver, Scarlett, a veces me critican un poco porque doy un rodeo más o menos grande para llegar al tema. ¿Por qué la ciudad de Santiago se fundó en la zona de Quito? ¿No? Porque la fundación de Santiago, que fue el 15 de agosto de 1534, se fundó como Santiago de Quito, ¿no? Porque debemos deslindarnos de la idea que tenemos de la ciudad de Quito como tal, sino que todo ese territorio de la sierra se llamaba, o lo conocían como Quito. Entonces se fundó así. Pero ¿por qué el apuro en fundar esa ciudad? Y de hecho, 13 días después se fundó la villa de San Francisco, también de Quito, que más tarde se trasladará a donde está ahora. Ocurre que, para hacerlo corto, aunque pues también traje unas imágenes por ahí, Francisco Pizarro consigue del emperador, el rey de España, unas capitulaciones que se conocen como las capitulaciones de Toledo. Estas capitulaciones, que son una especie de contrato,
¿no? Entre la corona que le permite hacer determinada conquista, se las dan a Pizarro y le otorgan una, ¿cómo decir?, en propiedad de él, un paralelo que va más o menos a la altura de la línea equinoccial nuestra, más arriba, más abajo, de la desembocadura de un río que él lo bautizó como Santiago. Ese río no está perfectamente identificado ahora, pero es un río pequeño que está pues en el norte de Manabí. Entonces, pero la condición es que para demarcar esa zona tenía que fundar 3 ciudades, ¿no? y seguir la conquista. Pero cuando él viene a América nuevamente, luego porque él viajó a España a hablar con el rey, que por cierto la atendió es la reina, la emperatriz, se va directo, pasa por lo que ahora es el Ecuador, pero se va a la conquista y ocurren los acontecimientos de Cajamarca, más tarde Cusco, se va a la conquista del Perú y la captura del Inca. Pasa por alto totalmente el tema de las fundaciones en el norte. Como nada está oculto bajo el sol, Alvarado, otro conquistador que pues conquistó Guatemala, etcétera, un personaje muy aguerrido, fiero y de extrema violencia, se entera de esta situación y pretende quitarle la expedición a Pizarro. Y desembarca en Manabí. De eso, como nuevamente diré, nada está oculto bajo el sol, se entera Pizarro y le ordena que a toda velocidad Diego de Almagro y sus huestes vayan hacia el norte y avancen lo más al norte posible antes de que llegue a esa situación Alvarado. Entonces, Alvarado estaba llegando ya a la sierra, ellos ya estaban ahí, trataban de subir, pero ya estaba demasiado cerca. Entonces se apresuran en el primer lugar que más o menos les pareció adecuado, fundar, como siempre hacían los españoles, la ciudad principal, Santiago, ya que Santiago es el patrono de España. Fundan ahí una ciudad que se llamó Santiago de Quito. 15 de agosto de 1534. 13 días después, la villa de San Francisco de Quito, metros más allá, nada más. Más tarde fundarán San Gregorio de Portoviejo. Pero eran ciudades prácticamente de papel, eran unos campamentos, no pasaban de ser eso, ¿no? un real, como se llama, un campamento. Entonces, en esta circunstancia llega Alvarado, se encuentra, que era de una ferocidad terrible, pero se encuentra con los hechos ya consumados. Y para calmarlo, porque pensaban que podía pues vengarse o alguna cosa, le compran la expedición y le dan dinero. Como ellos ya tenían oro de su conquista del Perú, le compran las huestes, etcétera, etcétera, y le dan dinero, pues y queda eso subsanado. Pero era un sitio totalmente inapropiado para ubicar la ciudad de Santiago, que debía servir a lo que más tarde sería la audiencia de Quito. Entonces, Almagro le ordena a Benalcázar que busque un sitio más apropiado, que tenga salida al mar. Entonces avanzan, bajan de la cordillera y llegan a la zona de lo que conocemos hoy como Boliche. Yeah. Ajá. Y en esa zona se establece. Ahí es que encuentra al cacique Guayaquile, en esa zona. Es conmovedor en realidad, porque existen los restos de la zona donde habitó el cacique Guayaquile, porque existen unas tolas que coinciden totalmente con las descripciones que existen sobre esto. Están en propiedad privada, pero existen, y pienso yo que eso pues, se ha pasado muy por encima y debería ser de gran medida una especie de lugar de peregrinación de los guayaquileños, porque claro, es el sitio donde obtuvo su nombre la ciudad. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos desconoce esto. Así es. Sí, desconoce. Entonces, Benalcázar se establece ahí
llega a buen término con todos los aborígenes de la zona, pero él tiene que irse. Recordar que los españoles en América eran muy pocos, eran poquísimos. Y para cualquier nueva empresa se llamaban unos a otros y tenían que dejar a sus representantes ahí, etc. Entonces se va y los españoles que quedan en la zona empiezan a abusar de los indígenas, a violar a las mujeres, etc. Y producen un alzamiento, por lo cual son expulsados de ahí. Entonces empieza el peregrinar de la ciudad, ¿no? Avanza desde ahí, pues va hacia la zona del Morro, esa se despobla, más tarde aparece este personaje que siempre fue tomado como fundador. El primero viene a ser Sebastián de Benalcázar, entonces el primero sí. De hecho, existen 2 monumentos en nuestra ciudad que celebran al fundador de Guayaquil. El uno que está en la Plaza Colón, que es Francisco Orellana, que no fundó para nada la ciudad de Guayaquil, y Sebastián de Benalcázar, que está en el Parque España, ¿no? Claro. Sí, sí. A los dos ahí se los aclama como fundadores, aunque a Orellana más se le resalta el hecho del descubrimiento del Amazonas. La tercera fundación viene a ser, ¿no? El de Orellana viene a ser la tercera. O sea, vea, el tercer traslado. Orellana se encarga del tercero y cuarto traslado. Basado en eso, Orellana presenta ante el rey unas probanzas en las que él se adjudica la fundación de Guayaquil. Pero eso nunca fue aprobado ni nada de eso. Entonces, los investigadores de ese momento encontraron aquello. Entonces, Orellana fue el que fundó. Porque hasta entonces no se había deducido adecuadamente el hecho de que ese Santiago de Quito, que aparece en el Acta de Independencia, que reposa en el Archivo Nacional. El del 15 de agosto. El del 15 de agosto era Santiago, se está refiriendo a nuestra ciudad. Sino que, como decía, Santiago de Quito se la tomaba por la ciudad de Quito que conocemos hoy. ¿Y el segundo traslado, ese estuvo a cargo de quién? Ese estuvo a cargo de... Ay, caramba, se me va este momento, pero ahí tenemos un resumen de aquello. Los orígenes de lo que viene a ser todo lo que tiene que ver con la fundación. Sí, tenemos todo el recorrido de nuestra amada ciudad. Entonces, luego de eso, que Orellana la deja la ciudad, pero ahí se la empieza a conocer como Santiago de la Culata, que ya la sitúa aquí en el Guayas, pero al frente, en Durán, digamos, lo que es actualmente Durán. Ocurre que, como dije hace un rato, los españoles eran tan pocos que Gonzalo Pizarro, que estaba en Quito, llama a Orellana para que le acompañe a la expedición a lo que ahora es el Amazonas. Y será el leitmotiv de su vida, porque ahí Orellana descubrirá el Amazonas. Pero abandona la ciudad. Entonces se lleva hombres, se lleva armas y la ciudad queda desguarnecida. Otra vez los indígenas atacan la ciudad y pues para hacerlo corto llegan a un acuerdo y dicen, se lee entre líneas, los dejamos ir, pero váyanse pronto. Entonces hasta de lo que Diego de Urbina, que es el que se encarga de esto, dice, llegamos a buen término con nuestras mujeres, con nuestros trastos, con nuestras cuestiones, da a entender incluso que de algún modo los persiguieron, ¿no? Al mejor estilo de una película de Hollywood. Yeah. Entonces ahí se trasladan al nuevo sitio. Él es, en ese traslado, ya al pie del Cerrito Verde, conocido por los indígenas Lominchao, pero del lado de la Tarazana, en la ladera norte, que se establece, y ahí es que Urbina le da el escudo colonial que tiene Guayaquil, aunque ahora los historiadores llamamos a ese periodo virreinal. ¿Hay algún respaldo legal, histórico, documentación donde ya queda establecido esto como la fundación? Hay algún documento, aunque hay algún otro
investigador que dice que no es así, etcétera, porque pues en la historia siempre se va descubriendo nuevas cosas. Pero en todo caso, el escudo de Guayaquil guarda similitud con el escudo de la ciudad donde él nació. Ya. Y además, es un dato interesante, ese también lo tenemos en una imagen. El escudo representa las armas de Castilla. Está Castilla con un pequeño castillo y un león rampante que representa al Reino de León. Recordar que el Reino de León fue absorbido por Castilla y desapareció. Muy bien. Haciendo como un recorrido en esta historia, porque tenemos que ir resumiendo, No, sí, nos sí, podemos sí. quedar horas y horas conversando con Fernando, pero como siempre digo, ya habrán otros programas. Voy a tocar así temas puntuales y con ideas concretas vamos contestando. Guayaquil siempre como víctima de incendios, pero siempre que surge como ave fénix. ¿Por qué se provocaban estos incendios? Bueno, básicamente se provocaban porque siempre la ciudad fue construida de madera, ¿no? Y siendo el americano tan religioso, ponían las velitas, etcétera, el santo, pues sí, por ahí venían los problemas. Unos pocos fueron detonados por las invasiones de piratas, pero básicamente fueron accidentales. Entonces, lamentablemente eso causaba que así ocurra, ¿no? Porque la ciudad fue construida de madera porque pues, era el material que estaba mucho más a la mano. En general la piedra, la poca piedra que se consigue aquí es de mala calidad y dadas las lluvias tampoco se puede hacer de adobe porque eso se desbarata. ¿Qué podemos destacar del gran incendio de 1896? Rescatar. Bueno, que fue una gran catástrofe, que fue una gran catástrofe. 2/3 de la ciudad desaparecieron. Con ella desapareció los restos de la arquitectura de la época virreinal que tenía la ciudad, porque todavía subsistían. Y fue la prueba más grande que tuvo la ciudad y la prueba más grande de que siempre va a resurgir. Así que pues fue una prueba muy, 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 muy grande. Muy pocos edificios sobrevivieron. Me cabe el cierto honor, me cabe el honor, mejor dicho, de haber evidenciado, de algún modo descubierto la persistencia de la aduana de Fierro, que es el único edificio anterior al incendio grande que sobrevive en Guayaquil, que fue traído a Guayaquil en 1892 y fue traída desde Inglaterra y es de metal. Y por ser construida para aduana y evitar los incendios, se la colocó muy al sur. Ahora no está al sur, es el Parque de la Armada, entre comillas, fuera de la ciudad. Entonces, pues no fue afectada y es la que sobrevive. Pero el incendio se llevó mucho, se llevó mucha historia, se llevó recuerdos, papeles, se llevó fotografías, se llevó mucho, mucho de Guayaquil, porque se quemó hasta Las Peñas, se quemó desde Ballén hacia el norte, todo. Bien, Fernando, hemos dado pinceladas de Guayaquil y huellas de su historia, pero para concluir, ¿qué le parece si nos deja con tal vez ese mensaje de cómo Guayaquil, pese a todo este proceso histórico que tuvo sus momentos muy serios, muy complejos, cómo ha crecido? Bueno, Guayaquil, a pesar de que la mayoría del tiempo fue una ciudad relativamente pequeña, fue una ciudad que se proyectó al imperio. A través del imperio, porque ese periodo lamentablemente poco estudiado en nuestro país, ese imperio español, a través de él se proyectó al mundo. Y a través de sus astilleros, a través de su comercio, a través del cacao, se proyectó al mundo. A pesar de todos los problemas que tuvo, no solo de los incendios, sino también de las epidemias que padeció, siempre logró resurgir. Entonces, ese espíritu de que a pesar de ser una ciudad pequeña, yo siempre digo que nunca se sintió así, siempre se sintió bastante grande. Yo creo que le dio la valentía para lanzarse a proyectos realmente que sobrepasaban sus
sus aparentes actitudes, pero pues salió adelante siempre. Y pienso yo que va a ser así en estos momentos que vivimos, pues una temporada dura, ya pasará. Yo tengo la plena esperanza de que así sea, mejor dicho, tengo la certeza de que así será y este Guayaquil eterno permanecerá. Como dejamos un poco inconcluso lo de las fundaciones, solo me voy a saltar a la última. ¿No? Vamos con la última. Para cuando Olmos, en 1547, ya establecido en el sitio que está actualmente Guayaquil, establece en el Cabildo, se establece y se festeja que la ciudad ya para la época está totalmente establecida y ya no se va a volver a mover más. En 1547. En 1547. Sí, sí, sí. Muy bien, destacando palabras claves que nos ha dicho Fernando sobre ese sentir que tiene nuestra ciudad. Habla pues de que siempre estamos buscando proyectarnos al mundo, ya sea a través del comercio, pero el espíritu de su gente es la que trabaja por esto y hace resurgir de manera valiente a una ciudad que siempre puede seguir avanzando, nunca para atrás, siempre avanzando es hacia adelante y de óptima manera. Así que todos esperamos siempre un futuro muy positivo para nuestra ciudad. Gracias, Fernando, por habernos orientado en estos temas de gran importancia para nuestra identidad, para nuestro patrimonio. Hoy conversamos con el doctor Fernando Mancero sobre Guayaquil, huellas de su historia. Gracias por acompañarnos y síganos a través de Infograma TV y RTP. Poder de los sueños, con Scarlett Pazmiño.